Hola a todas, todos y todes. Esto es ADC Lab, el podcast del Congreso Internacional de Arte, Diseño y Ciencia de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Estamos aquí Melissa Cabrera. Hola. Y yo, Marisol Rivero, introduciendo a nuestro querido invitado, John. Hola. Que es egresado de la carrera de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 12 años liderando tecnología y equipos de innovación. Viene a conversar un ratito con nosotros, con nosotras, sobre su conferencia, que ya va a ser un año que pasó, el futuro del trabajo, cómo la especialización de la inteligencia artificial y la creatividad nos abrirán las puertas a una nueva era de libertad profesional. Entonces, pues, bienvenido, John. No, gracias por invitarme. Pues comenzamos. Quisiéramos hacerte una serie de preguntitas y que nos vayas compartiendo desde tu más profundo sentir y saber qué es lo que opinas con respecto a esto. ¿Qué señales te hicieron decir, tenemos que replantear cómo trabajamos? Es una buena pregunta porque creo que se remonta un poco antes de todo el tema de la inteligencia artificial. Creo que desde la uberización de algunos puestos de trabajo, que ha tenido muchas batallas y no creo que sea color de rosa, pero también ha abierto muchas posibilidades y le ha permitido a muchas personas tener oportunidades laborales y formas de trabajar que en el pasado no existían, ¿no? Te digo, sé que no es color de rosa y que no todo es bueno, pero definitivamente se han creado nuevas posibilidades de trabajar. Y a mí me ha tocado ver cómo eso se ha ampliado y se han de alguna manera ramificado, ¿no? Dentro de por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el diseño también y otras actividades afines. El ya no trabajar y pensar que todo se puede ejecutar en un 9 a 5 de manera tradicional. Y bueno, el cómo, creo que también la inteligencia artificial ha venido a enseñarnos mucho a darnos muchas preguntas para pensar de cómo vamos a hacer la manera de colaborar, de generar valor, de trabajar juntos y bueno, ¿no? Yo creo que por ahí empezó la noción de que algo estaba cambiando. Yo desde mi punto de vista personal, mi carrera profesional nunca ha sido tradicional. He podido tener muchos beneficios, algunos retos, pero también muchos beneficios que mucha gente desde afuera ha dicho como, órale, qué padre. Y yo siempre he tratado de comunicar que, bueno, pues que mucha gente, más gente de la que cree puede hacerlo. Quisiera preguntarte aquí, ¿a qué te refieres con no tradicional? Claro, o sea, yo tuve quizás un trabajo formal y no aguanté. Y me salí a hacer lo mío, a emprender. Y emprender ha sido algo que me ha encantado. He emprendido en diferentes niveles y en diferentes facultades. A veces 100% yo por mi lado. A veces he emprendido como colaborador con otros emprendedores que quieren hacer cosas nuevas, con clientes. Pero siempre me ha encantado hacerlo así, ¿no? Creo que es algo que me llena mucho y que hay mucha gente a la que le caería bien. No necesariamente a todos, pero creo que por ahí va una forma... O sea, se abre el camino, que es algo que mucha gente ya ha hecho, de cómo vamos a trabajar en el futuro, ¿no? Claro, yo tengo otra duda. Adelante. ¿Qué entiendes por libertad profesional y por qué le asocias la especialización con inteligencia artificial? Ahí es donde entra la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial nos permite redefinir la libertad profesional porque, si bien al principio no nos va a quedar muy claro, y ahí estamos todos ahorita, donde nosotros quedamos cuando va entrando toda esta capacidad de generar valor que parece ser ilimitada. Creo que nos vamos a empezar a dar cuenta que hay muchas cosas que hacer alrededor de la inteligencia artificial y podemos elegir con mucho más detalle y mucho más cuidado qué es lo que queremos hacer, y de alguna manera eso nos abre la puerta a tener mucha libertad, ¿no? Y a poder ejecutar las tareas que nos gustan, que no necesariamente van a ser las mismas, porque eso está cambiando también. Okay. Pero vamos a tener también la oportunidad de colaborar con estas inteligencias de una manera que no hemos podido colaborar entre personas y que nos van a abrir muchas puertas para poder trabajar en cosas nuevas y de formas nuevas, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo con libertad profesional en este sentido de la inteligencia artificial. Y retomando un poquito sobre esta parte de que la inteligencia artificial puede llegar a amplificar en vez de reemplazar o sustituir. Quisiera saber qué piensas con base en esta especialización inteligente y estos ecosistemas de inteligencia artificial que se están creando. ¿Dónde nos colocamos? ¿Dónde se colocan los humanos en este mundo nuevo?
Claro, esa es una gran pregunta que creo que está en la cabeza de muchas personas. Y que definitivamente no tengo la respuesta tal cual, pero la he pensado mucho y creo que estoy cerca, o estoy más cerca de una respuesta. Tiene que ver con la diferencia entre el qué y el cómo, ¿no? La inteligencia artificial es muy buena para ejecutar y para saber cómo hacer las cosas, pero es muy mala para saber qué hacer. Y eso, al final de cuentas, abre muchas posibilidades a que nosotros seamos y retomemos de alguna manera el control y el definir la dirección hacia dónde van las cosas y no nos distraigamos en el cómo se ejecutan algunas cosas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han jugado con alguna de estas herramientas que generan imágenes o diseños y que son muy controversiales. Yo también he jugado con ellas y les garantizo que lo que yo puedo hacer es bastante diferente de lo que ustedes pueden hacer, ¿no? Y aunque nos pusieran la misma tarea, el saber qué pedir, que suena como algo muy fácil, es ahí donde vamos a empezar a dar un valor que nos va a permitir especializarnos y dedicarnos a las cosas que nos gustan y que nos va a abrir muchas puertas porque vamos a poder hacer muchas cosas mucho más rápido, vamos a tener una habilidad de producir valor como nunca antes habíamos tenido. Creo que es en eso, ¿no? Es en el qué versus el cómo, ¿no? Que hoy están un poco pegados, ¿no? Justo hablando desde el área de arte y diseño, que estamos tocando un poquito más este tema, pensando sobre todo ahorita en los estudiantes y los docentes, que creo que hay una gran preocupación entrando las inteligencias artificiales en el trabajo y todo esto, surge la duda de qué microespecialidades o roles híbridos podrían abrir más puertas, porque justamente hay como esta preocupación entre sé usar las IAs, no sé usar las IAs y cómo yo puedo justamente entrar a las IAs para que no me reemplace como artista o diseñador. Claro, y creo que es una muy válida inquietud que mucha gente tiene y sobre todo si estás estudiando y si estás empezando a prepararte, pues dices, bueno, ¿y dónde queda, no? Todo esto que estoy haciendo. Y yo creo que no hay razón para panicarse. Creo que al final de cuentas estamos viviendo un cambio que sí es en una escala un poco más grande, pero es muy similar al Internet, ¿no? Al Internet, a las herramientas tecnológicas y digitales, que hubo muchos artistas gráficos que en algún momento dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque ahora todo se puede copiar y pegar, porque ahora buscas en Internet y están todas las imágenes ahí, ya nadie te va a pedir que copies una imagen. Y claro, eso ya no existe, nadie te pide, oye, tengo una imagen digital, ¿la puedes copiar? Pues todo el mundo sabe hacer eso y lo damos por hecho. Pero yo sí me acuerdo muy bien que había momentos en los que a los artistas gráficos ya con las herramientas digitales se les pedía que replicaran un diseño que ya existía y que hoy nos parece una tarea totalmente innecesaria, ¿no? Claro. Y así se va a ir transformando la manera en la que colaboramos con estas herramientas, pero nunca se va a acabar la necesidad de definir y entender qué es lo que queremos hacer, ¿no? Un poco lo que platicaba anteriormente. Ahora que decías esta parte de que cómo cayó de pronto el Internet o cómo es que ciertos programas, por ejemplo, estaba platicando con una investigadora muy querida que hubo un zafarrancho cuando ay, mi palabra de viejito, ¿verdad? Híjole, ya me evidencié aquí. Pero bueno, cuando salió el primer software de diseño gráfico y era como, ya van a sustituir al diseñador, ya no se necesita un diseñador, ¿no? ¿Y tú cuántos años ha pasado de eso? Pues casi 40 o y más. No solo eso, seguramente hay más gente trabajando ahora en diseño gráfico con esas herramientas que antes, ¿no? Lo sí. cual es muy sorprendente porque eso no se veía venir, ¿no? Exactamente. Entonces, reflexionando un poco en torno a esto, dirías que sería regresar un poquito a back to the basics, al principio, a la reflexión, al pensamiento crítico, a esta parte en donde la creatividad se vuelve algo indispensable dentro de nuestra coexistencia con estas inteligencias. Y retomando un poco tu ponencia de hace ya un añito, nos dijiste que la creatividad es un diferencial definitivo. ¿Cómo puedes sostener esta parte cuando todo parece que se está estandarizando? ¿O cómo es que le darías ese valor a la creatividad? ¿O qué es lo que pensarías en torno a la creatividad? De alguna manera la creatividad juega en diferentes planos, ¿no? Y yo creo que la creatividad es justo la que nos saca, ¿no? De estas estandarizaciones, de estas cosas que de pronto es como, pues esto ya es la forma en la que se hace, estas son las empresas que hay, estos son la manera de diseñar, estos son los medios en los que hacemos la difusión de lo que nosotros hacemos. Y la creatividad llega y rompe esas cosas y no siempre es fácil y no siempre es cómodo. Y a veces es doloroso para quienes están en una industria, en una forma de trabajar establecida, pero sin lugar a dudas es la creatividad la que nos va a permitir
seguir innovando, seguir haciendo cosas nuevas y seguir al final de cuentas haciendo esto que nos gusta, que es crear, ¿no? Y creo que va por ahí un poco a entender que la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacerlo, pero nosotros tenemos que dirigir el barco, ¿no? En cuanto a la creatividad, una duda. ¿La inteligencia artificial es creativa? Es una buena pregunta. La inteligencia artificial emula la creatividad y emula la inteligencia orgánica o natural que nosotros tenemos. Y puede ser que en algún momento llegue a ser algo indistinguible, pero yo creo que el decidir qué crear es algo que es 100% humano, ¿no? Si tuviera que decirte qué haría hoy, ¿no? Si volviera a empezar mi carrera, creo que algo en lo que me enfocaría mucho es no tanto en los cómo, porque hoy los cómo se están resolviendo solos, pero más bien en resolverlos, o sea, en entender, saber comunicarme, ¿no? Creo que es algo muy importante, no solo ser creativo, sino saber comunicar esas ideas y también entender la realidad de las cosas y dónde puedo jugar, dónde sí puedo romper un paradigma, dónde seguramente no voy a poder. Eso haría. Yo tengo una última duda, yo creo que para ya cerrar este episodio. ¿Qué harías distinto si empezaras hoy tu carrera sabiendo lo que ya sabes? Pues sí, justo esa es la pregunta de $1,000,000. Y me lo han preguntado porque hay mucha gente que... Y bueno, hay gente que yo tendría que mandarles esto para actualizarles mi respuesta de hace unos años, ¿no? Me preguntaban, oye, a tus hijos o a mis hijos, ¿no? ¿Qué debería yo de enseñarles? Y yo mucho tiempo decía el desarrollo de tecnología o el programar o aprender un código, un lenguaje de programación. Ya no sé si diría eso. Creo que es muy valioso aprender a programar y creo que a mí me gustaría aprender a programar si tuvieran todas estas herramientas porque me gusta. Pero si hoy empezara otra vez, creo que aprendería a comunicarme muy bien, a escribir muy bien, a entender como de alguna manera los detalles y las complejidades del lenguaje para poder comunicar mis ideas de manera correcta. Okay. Porque vamos a nosotros a seguir generando, bueno, como humanidad, ¿no? Herramientas que nos van a entender cada vez mejor, pero si nosotros no sabemos decir bien, pues no nos van a entender, ¿no? Entonces, claro, creo que eso va a ser súper importante. Claro. Y justo reflexionar esa parte de la comunicación, de por sí es compleja entre humanos. Ahora, entre humano-máquina, esa parte de saber cómo programar es importante, más como lógica, más que como el lenguaje en sí, ¿no? Pero nos quedan muchísimas cosas por hablar. La realidad es que se nos fue el tiempo volando. Quizás también tocar temas sobre la ética, por ejemplo, del uso de inteligencias artificiales, que eso creo que nos podría dar para hablar todo un episodio completo. Y que ahorita ya se está viendo mucho con el nuevo tren que se hizo de ponerte imagen con tu artista favorito o con otra persona. Está intenso ese tema. Sí, es una línea, es un área gris, mínimo es un área gris, ¿no? Entonces sí, por favor, tienes que volver a platicar con nosotros. Te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de platicar este día con nosotros. Fue sumamente enriquecedor. Y pues cualquier cosa, también tu conferencia sigue en línea en YouTube, por si la quieren buscar ahí. El futuro del trabajo, cómo la especialización, la inteligencia artificial y la creatividad nos abrirán las puertas a una nueva era de libertad profesional. Entonces, pues con esto terminamos, ¿verdad, Meli? Con esto concluimos. Agradecemos mucho tu asistencia acá, que nos hayas respondido todas las dudas que teníamos acerca de la conferencia que diste, que de verdad vayan a verla, está súper interesante. Y pues eso es todo. Nos vemos entonces hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales, en ADC Lab, el Congreso Internacional de Arte, Diseño y Ciencia. Sí, continúen con nosotros. Hasta luego. Bye. Bye. Recuerda que el podcast de ADC Lab cuenta con 3 temporadas llenas de pláticas con expertos en arte, diseño y ciencia. Te invitamos a escuchar los episodios pasados, donde descubrirás cómo estas 3 disciplinas pueden crear proyectos increíbles. Si quieren seguir la conversación, nos pueden encontrar en Instagram como @adclab.fad. Se acerca el cierre del congreso y lo haremos con una semana llena de sorpresas, donde el arte, el diseño y la ciencia se encuentran. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para descubrir cómo puedes ser parte de este gran momento. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.